Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los métodos más fascinantes de la historia del pensamiento, la mayéutica. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Sócrates llegó a ser considerado uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos? Imagina estar en las calles de la antigua Atenas, donde un hombre descalzo camina entre la multitud, haciendo preguntas aparentemente simples que terminan revelando profundas verdades. Ese era Sócrates, y su método, la mayéutica, revolucionó la forma en que entendemos el aprendizaje. La palabra mayéutica viene del griego maieutik, que significa arte de la comadrona. ¿Por qué este nombre tan peculiar? Porque la madre de Sócrates era partera, y él comparaba su método con el trabajo de ayudar a dar a luz ideas. Al igual que una partera ayuda a traer bebés al mundo, Sócrates ayudaba a las personas a dar a luz sus propios pensamientos y conocimientos. En la antigua Grecia, este método se convirtió en una costumbre intelectual. Los ciudadanos se reunían en el ágora, donde Sócrates iniciaba diálogos que parecían casuales pero estaban magistralmente diseñados para desafiar las creencias establecidas. Era común ver grupos de personas debatiendo, cuestionando y descubriendo juntos nuevas perspectivas. La tradición mayéutica ha influido en grandes pensadores a lo largo de la historia. Platón, el discípulo más famoso de Sócrates, documentó estos diálogos y expandió el método. En la actualidad, pedagogos como Paulo Freire han adaptado estos principios para la educación moderna, demostrando que la mayéutica sigue siendo relevante después de más de 2 milenios. ¿Y qué hay de las leyendas? Se dice que Sócrates podía mantener a sus interlocutores en conversaciones que duraban días enteros, llevándolos gradualmente a cuestionar todo lo que creían saber. También se cuenta que algunos evitaban cruzarse con él en las calles, temiendo quedar atrapados en sus interrogatorios filosóficos. Pero, ¿cómo funciona realmente la mayéutica? Imagina que estás jugando al ajedrez, pero en lugar de mover piezas, estás moviendo ideas. Cada pregunta es un movimiento estratégico que te acerca más a la verdad. No se trata de memorizar respuestas, sino de descubrir el conocimiento que ya está dentro de ti. La belleza de este método radica en su simplicidad. A través de preguntas bien formuladas, guiamos a otros, y a nosotros mismos, hacia el descubrimiento de nuevas verdades. Es como pelar una cebolla, capa por capa, hasta llegar al corazón del entendimiento. En el mundo actual, la mayéutica tiene aplicaciones sorprendentes. Desde la educación hasta la terapia psicológica, desde el coaching empresarial hasta la resolución de conflictos. Es una herramienta poderosa para desarrollar el pensamiento crítico y la autonomía intelectual. ¿Te has dado cuenta de que durante este video he estado usando la mayéutica contigo? Cada pregunta que he planteado ha sido una invitación a reflexionar, a cuestionar, a descubrir por ti mismo las maravillas de este método milenario. La mayéutica nos enseña que el verdadero conocimiento no se impone desde fuera, sino que se descubre desde dentro. Es un viaje de autodescubrimiento que nos hace más sabios y más conscientes de nuestra propia ignorancia, algo que Sócrates consideraba el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Te invito a practicar la mayéutica en tu vida diaria. La próxima vez que tengas una conversación importante, prueba a hacer preguntas en lugar de dar respuestas. Observa cómo cambia la dinámica, cómo se profundiza el diálogo, cómo surgen nuevas perspectivas. Uno de los lugares más fascinantes de la antigua Grecia, el ágora. El término significa literalmente lugar de reunión. Más que un simple espacio físico, representaba la esencia de la democracia griega, el encuentro de los ciudadanos libres para deliberar y ejercer su voz en los destinos de la comunidad. El ágora no era simplemente una plaza pública, era el corazón palpitante de la antigua Atenas, el lugar donde la civilización occidental comenzó a tomar forma tal como la conocemos hoy. Imagina un espacio abierto rodeado de hermosos edificios de mármol, donde los ciudadanos se reunían para discutir, comerciar y tomar decisiones que cambiarían el curso de la historia. Todo comenzó como un simple mercado al aire libre, pero pronto se convirtió en mucho más. Los atenienses tenían la costumbre de reunirse aquí cada mañana. Los comerciantes montaban sus puestos mientras los filósofos debatían bajo los pórticos. ¿Te imaginas poder escuchar a Sócrates compartiendo su sabiduría mientras compras aceitunas frescas? El ágora era el corazón de la vida pública en las ciudades de la antigua Grecia. No era solo una gran plaza abierta rodeada de edificios, sino el centro de la actividad política, comercial, social y cultural. Allí se reunían los ciudadanos para debatir, comprar y vender productos, intercambiar ideas, participar en ceremonias religiosas y hasta asistir a juicios. En Atenas, el ágora estaba situado al pie de la Acrópolis, y a su alrededor se alzaban templos, pórticos, estoas y edificios administrativos.
Era el lugar donde los filósofos como Sócrates paseaban conversando con sus discípulos, donde los comerciantes ofrecían sus mercancías, y donde se decidían los asuntos de la polis en asambleas o tribunales. Las tradiciones del ágora eran verdaderamente únicas. Los ciudadanos se reunían para participar en el Ecclesia, la asamblea popular donde cada voz podía ser escuchada. Aquí, personas como Pericles pronunciaron discursos que aún hoy estudiamos. El gran estadista transformó Atenas en el centro cultural del mundo antiguo, y gran parte de su legado se forjó en estas mismas piedras. Entre los personajes más famosos que frecuentaban el ágora, encontramos a Platón, quien estableció su academia cerca de aquí. Aristóteles solía pasear por sus columnatas mientras desarrollaba sus teorías filosóficas. Incluso el gran dramaturgo Sófocles presentaba sus obras en las cercanías. Las leyendas del ágora son tan ricas como su historia. Se dice que los dioses mismos caminaban entre los mortales en este lugar. Según la mitología, Hefesto tenía su taller cerca, y Atenea, la diosa patrona de la ciudad, vigilaba desde la Acrópolis las discusiones que se desarrollaban en la plaza. Pero el ágora era más que un centro político y filosófico. Era donde los atenienses celebraban sus festivales más importantes, como las Panateneas, donde toda la ciudad se unía en una gran celebración. Los atletas competían, los poetas recitaban, y los músicos llenaban el aire con sus melodías. Lo más fascinante es cómo el ágora nos sigue inspirando hoy. Cuando participamos en un debate público o votamos en elecciones, estamos siguiendo una tradición que comenzó aquí hace más de 2500 años. Los principios de democracia, justicia y participación ciudadana que nacieron en el ágora siguen siendo fundamentales en nuestra sociedad moderna. Las excavaciones arqueológicas continúan revelando nuevos secretos sobre este lugar extraordinario. Cada piedra, cada fragmento de cerámica nos cuenta una historia sobre cómo vivían, pensaban y soñaban los antiguos atenienses. El ágora nos recuerda que la grandeza de una civilización no se mide solo por sus monumentos, sino por las ideas que genera y los valores que defiende. La Ecclesia era la asamblea de ciudadanos en la antigua Grecia, especialmente en Atenas, y era el órgano fundamental de la democracia directa. Allí se reunían los ciudadanos para discutir y tomar decisiones sobre asuntos públicos, como leyes, impuestos, guerra y paz, y la elección de ciertos funcionarios. Solo podían participar los ciudadanos varones libres, excluyendo mujeres, esclavos y extranjeros residentes. Las reuniones de la Ecclesia normalmente se realizaban en lugares abiertos, como la colina de Pnyx en Atenas, desde donde los oradores dirigían sus discursos a los ciudadanos reunidos. En la Ecclesia se practicaba la democracia directa. Cada ciudadano tenía derecho a hablar, proponer leyes y votar. Las decisiones se tomaban generalmente por mayoría simple, y este sistema permitió a Atenas experimentar una forma de gobierno donde la voz del pueblo era, literalmente, la ley. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde viene esa palabra que escuchamos tanto en contextos religiosos? El término, Ecclesia, tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde originalmente significaba asamblea de ciudadanos. Pero con el paso del tiempo, este concepto evolucionó hasta convertirse en algo mucho más significativo. Imaginen por un momento las antiguas ciudades griegas, donde los ciudadanos se reunían para tomar decisiones importantes. Esa es la esencia original de la Ecclesia, un lugar de encuentro, de comunidad, de decisiones compartidas. Con la llegada del cristianismo, este término adquirió un nuevo significado, transformándose en lo que hoy conocemos como iglesia o congregación de fieles. Las costumbres alrededor de la Ecclesia son verdaderamente fascinantes. En la antigüedad, era común que las personas se reunieran al amanecer, cuando los primeros rayos del sol atravesaban los vitrales de los templos. Esta tradición continúa en muchas comunidades hasta hoy, donde el domingo por la mañana sigue siendo el momento preferido para las reuniones religiosas. Pero la Ecclesia va más allá de simples reuniones. Ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos y ha influido en el desarrollo de numerosas tradiciones. Pensemos en las grandes catedrales europeas, verdaderos testimonios arquitectónicos del poder de la Ecclesia en la sociedad medieval. Cada piedra, cada arco, cada columna cuenta una historia de fe y comunidad. Entre los personajes más destacados que han dejado su huella en la historia de la Ecclesia, encontramos a figuras como San Agustín, quien desarrolló profundamente el concepto de la Iglesia como comunidad de creyentes. También está Santo Tomás de Aquino, cuyas enseñanzas sobre la Ecclesia siguen siendo estudiadas hasta hoy. Las leyendas que rodean a la Ecclesia son igual de fascinantes. Se dice que en algunas antiguas iglesias, los constructores dejaban mensajes ocultos en las piedras, códigos secretos que solo los iniciados podían descifrar.
Otras historias hablan de milagros y acontecimientos extraordinarios que ocurrieron en estos espacios sagrados. ¿Y sabían que la Iglesia ha influido incluso en nuestro lenguaje cotidiano? Expresiones como reunirse en asamblea o congregarse tienen sus raíces en este antiguo concepto griego. Es sorprendente cómo una palabra puede atravesar los siglos y seguir siendo relevante en nuestra vida diaria. La Iglesia también ha sido fundamental en la preservación de la cultura y el conocimiento. Durante la Edad Media, los monasterios, verdaderos centros de la Iglesia, fueron los guardianes de antiguos manuscritos y obras de arte. Sin ellos, muchos de los conocimientos que hoy damos por sentados se habrían perdido para siempre. En la actualidad, la Iglesia continúa evolucionando. Las comunidades religiosas modernas han adaptado este concepto a los nuevos tiempos, incorporando tecnología y nuevas formas de comunicación. Sin embargo, la esencia permanece, la idea de una comunidad unida por creencias y valores compartidos. Es fascinante ver cómo un concepto nacido en la antigua Grecia ha sobrevivido al paso del tiempo, adaptándose y transformándose, pero manteniendo su esencia fundamental. La Iglesia nos recuerda la importancia de la comunidad, del diálogo y de la unión en torno a ideales comunes. El ágora era el lugar físico donde se desarrollaba gran parte de la vida social, económica y política. Era la plaza central de la ciudad, rodeada de templos, pórticos, estoas y edificios públicos, donde los ciudadanos podían reunirse para intercambiar ideas, comerciar o simplemente encontrarse. Pero no solo era un mercado o un espacio de paseo, era también el escenario donde la ciudadanía se informaba y discutía los asuntos públicos, un espacio previo al debate formal. La Iglesia, en cambio, era la institución política que formalizaba las decisiones. Los ciudadanos que asistían a la Iglesia se reunían en un lugar específico, como la colina de PNYX, para votar leyes, aprobar presupuestos, decidir sobre la guerra y elegir magistrados. Aunque la Iglesia tenía un espacio propio, su funcionamiento dependía de la información y la interacción que ocurría en el ágora. Allí los ciudadanos escuchaban a oradores, debatían ideas y se preparaban para la votación. En resumen, el ágora era el corazón social y de comunicación, mientras que la Iglesia era la voz formal de la democracia. Sin el ágora, los ciudadanos tendrían menos conocimiento y participación. Sin la Iglesia, las discusiones del ágora no tendrían efecto legal ni político. Juntos, representaban la interacción entre la vida cotidiana y la toma de decisiones en la polis. Una de las celebraciones más importantes de la antigua Grecia, las Panateneas. Eran las festividades más importantes de Atenas, celebradas cada año en honor a Atenea, la diosa protectora de la ciudad. Se trataba de una mezcla de religión, cultura, deporte y política, que unía a todos los ciudadanos en un mismo evento cívico y espiritual. Había dos tipos de Panateneas, las menores, que se celebraban anualmente con ofrendas, procesiones y competiciones más sencillas, y las mayores, que se realizaban cada 4 años y eran mucho más fastuosas. Durante las Panateneas mayores, se organizaban concursos de poesía, música, atletismo y gimnasia, y se llevaban a cabo procesiones solemnes en las que se ofrecía un manto, peplos, a la estatua de Atenea en la Acrópolis. Además de su carácter religioso, las Panateneas tenían un fuerte componente cívico y político. Los magistrados y ciudadanos se reunían, se reforzaba la identidad de la polis y se mostraba la riqueza y el poder de Atenas. Las competiciones y desfiles permitían celebrar la excelencia y la unidad de la ciudad, mientras que las ofrendas y rituales recordaban la relación sagrada entre Atenea y los atenienses. Imaginen estar en las calles de la antigua Atenas, rodeados del aroma a incienso y el sonido de flautas mientras miles de personas se reúnen para celebrar el festival más grandioso dedicado a la diosa Atenea, la protectora de la ciudad. Las Panateneas nacieron como una fiesta local que, con el paso del tiempo, se transformó en el evento más espectacular del calendario ateniense. ¿Sabían que se celebraban cada año, pero cada 4 años se convertían en las grandes Panateneas? Era como los Juegos Olímpicos de Atenas, pero con un toque más divino. La celebración comenzaba con un amanecer espectacular. Los atenienses se despertaban con la primera luz del sol para iniciar una procesión majestuosa que recorría toda la ciudad. El momento más emocionante era cuando entregaban el peplos, una túnica especial tejida por las jóvenes atenienses durante 9 meses, a la estatua de Atenea en el Partenón. Entre las costumbres más fascinantes estaban las competiciones atléticas. Los participantes competían en carreras de antorchas, pruebas de atletismo y hasta carreras de caballos. ¿Se imaginan ver a los mejores atletas de toda Grecia compitiendo por el aceite de oliva sagrado? Sí, el premio era aceite de oliva guardado en ánforas panatenaicas, un verdadero tesoro en aquella época. Pero las Panateneas no eran solo deporte.
Los concursos musicales y poéticos atraían a los artistas más talentosos. Nombres legendarios como Heródoto presentaron sus obras durante estas celebraciones. La música de las cítaras y las flautas llenaba el aire mientras los poetas recitaban versos que han sobrevivido hasta nuestros días. Entre los personajes más destacados que participaron en las Panateneas encontramos a Pericles, el gran estadista que llevó el festival a su máximo esplendor. También está Fidias, el genial escultor que creó la majestuosa estatua de Atenea Partenos, centro de todas las celebraciones. Las leyendas sobre las Panateneas son igual de fascinantes. Se dice que la propia diosa Atenea estableció el festival después de su victoria sobre el gigante Asterio. Otra historia cuenta que durante las celebraciones, la diosa bajaba del Olimpo para caminar entre los mortales, disfrazada como una simple ciudadana ateniense. Durante las Panateneas, el ágora se transformaba en un espacio de preparación y encuentro. Allí se reunían los ciudadanos, artesanos y comerciantes, no solo para vender y comprar, sino también para intercambiar noticias sobre las festividades, organizar grupos para las procesiones y discutir quiénes participarían en las competiciones de música, poesía o atletismo. El ágora funcionaba como un centro de comunicación y coordinación, donde la información circulaba y se creaba un sentido de comunidad antes de los eventos ceremoniales. La Iglesia también tenía un papel indirecto durante las Panateneas. Antes de las festividades, los ciudadanos podían reunirse en la asamblea para aprobar presupuestos, decidir sobre los participantes o delegar responsabilidades para la organización de los concursos y procesiones. Así, la vida religiosa y cultural de la ciudad estaba estrechamente ligada a la política. Los rituales no eran solo actos de devoción, sino también momentos en los que se afianzaba la identidad cívica y la autoridad de la polis. En conjunto, las Panateneas mostraban cómo en Atenas religión, vida social y política eran inseparables. El ágora era el espacio de preparación y discusión, la Iglesia aseguraba la toma de decisiones formal, y la Acrópolis y sus templos recibían la ofrenda final, como el peplo a Atenea, cerrando un ciclo de unidad ciudadana, devoción y democracia en acción. La tradición del peplos es particularmente interesante. Cada año, las arréforas, niñas de entre 7 y 11 años de las familias más nobles, comenzaban el tejido de esta prenda sagrada. El diseño mostraba la batalla entre los dioses y los gigantes, simbolizando la victoria del orden sobre el caos. Las Panateneas nos dejaron un legado increíble. Los frisos del Partenón, que hoy podemos admirar en varios museos del mundo, nos muestran la grandeza de estas celebraciones. Las ánforas panatenaicas se han convertido en verdaderas obras de arte que nos cuentan historias de gloria y competición. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Muchas de nuestras celebraciones modernas tienen ecos de las Panateneas. Los desfiles, las competiciones deportivas, los festivales de música, todo tiene un poco de aquella antigua celebración ateniense. Esta festividad nos enseña cómo una sociedad puede unirse a través de la cultura, el deporte y la religión. Las Panateneas no eran solo una fiesta, eran la expresión máxima de la identidad ateniense, un momento donde todos, desde el más humilde ciudadano hasta el más rico aristócrata, se sentían parte de algo más grande. Amigos, espero que hayan disfrutado este viaje por una de las celebraciones más importantes de la antigüedad. Si les gustó este contenido, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más historias fascinantes sobre el mundo antiguo. ¿Qué otra festividad antigua les gustaría conocer? Déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.